Agradecemos a Dios, mis queridos hermanos, por este culto unido que vamos a celebrar como Presbiterio Emanuel. En esta ocasión me tocó compartir la palabra del Señor. Quisiera hacerlo, hermanos, meditando en la Escritura en el libro de Nehemías, capítulo 8, de los versículos 1 al 9. Permítame leerlo, y la Escritura dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Banis, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Acompáñenme a orar. Mi Señor, gracias. Tengo el privilegio de poder meditar en tu palabra, pero también la responsabilidad, y te ruego que tu Espíritu Santo sea quien unja mi vida. Vengo delante de ti, Padre, no con cartas credenciales, sino con el poder del Espíritu Santo, para que tú bendigas a tu pueblo en la escucha de tu palabra, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los eventos que toman lugar desde que los judíos eran exiliados pudieran regresar, hermanos, a Jerusalén. La vida no era fácil para ellos. El pueblo había sufrido en manos de sus adversarios hostiles y de muchas cosechas fallidas. Aunque lograron reconstruir el templo, su nuevo templo no se comparaba con el glorioso templo que construyó Salomón. Después de que Nehemías hizo las preparaciones necesarias para la actividad, para que esta ciudad estuviese protegida, estas se encuentran en diferentes tribulaciones, y el pueblo de Israel estaba en un cansancio espiritual. El tema, hermanos, es cómo podemos comenzar un nuevo avivamiento como iglesia. ¿Cómo podemos comenzar un nuevo avivamiento, hermanos, como presbiterio? Permítame regresar al libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 73, que dice: Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Hermanos, esto nos habla de que la ciudad estaba ya construida, había murallas que le daban sentido de seguridad a Israel. En el versículo 1 que hemos leído ya, podemos hablar del primer, hermanos, elemento para comenzar un avivamiento. La Escritura nos dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza.
El primer elemento que podemos notar es que hay unidad, no existe una división. Reunir a la gente requiere una notificación previa. De los versículos 2 al versículo 4 podemos ver que el sacerdote Esdras trajo y leyó el libro de la ley, y la puerta de las aguas representa la palabra de Dios. Quiero pedirle que observemos algunos datos importantes que nos revela el Espíritu Santo en estos 3 versículos. 1. Hubo una preparación previa, se convocó al pueblo. Número 2. La Escritura se leyó con profundidad en mucho tiempo. La Escritura dice que se leyó desde el alba hasta el mediodía. Y número 3, hermanos, había un entendimiento, lo cual esto es bastante importante para empezar a tener un avivamiento en nuestras iglesias, en nuestras familias. Cuando hay un amor profundo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comienza, hermanos, un avivamiento. Entonces, lo primero que hay que destacar es, hay unidad en el cuerpo de Cristo. Mi pregunta sería para la iglesia, Príncipe de Paz, ¿hay unidad en tu iglesia? ¿Tu corazón está preparado para recibir la palabra de Dios? ¿Estás preparado siempre? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? No importando cuánto dure el culto. ¿Estás poniendo atención a la Escritura? De los versículos 5 al versículo 6, vamos a ver algunas muestras del temor a Jehová. Al recibir la bendición del Señor, la respuesta del pueblo fue amén. Hermanos, en el versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Veamos estas muestras. La palabra amén nos habla de una afirmación de los propósitos de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, hágase tu voluntad. Al pueblo decir amén, amén, estamos afirmando los propósitos de Dios y aceptándolos en nuestras vidas. Alzar las manos es reconocer su grandeza, su poder, es reconocer la necesidad de Jesucristo y mi dependencia de Cristo el Señor. En el versículo 6, hermanos, viendo también las características del avivamiento, hay una humillación, hay un quebrantamiento, hay una confesión. Dice la Escritura, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La humillación, el quebranto, trae adoración, trae gozo por el perdón de nuestras faltas. En su vida, hermano, en su vida hay gozo y hay adoración, humildad ante la majestad de Jesucristo. Amada iglesia, nos hemos acostumbrado a un evangelio superficial. Me pregunto si no hemos hecho de nuestras iglesias, o mejor dicho, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una cueva de ladrones, como lo dice Mateo 21, versículo 13. Cuando el Señor Jesucristo afirma, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Qué hemos hecho de la iglesia de Cristo? ¿Qué hemos hecho de la iglesia presbiteriana? La hemos politizado, la hemos profanado, la hemos deformado, la hemos corrompido. Si de verdad en nuestro corazón hay un anhelo por un avivamiento en el nombre de Jesucristo, tenemos que reconocer que vivimos en pecado. El profeta Nehemías, en los versículos 7 al 9, nos dice así la Escritura, hermanos. Es clara y deja una gran advertencia. Son los sacerdotes, los levitas, los que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento. Hay una exhortación fuerte por parte para nosotros todos los pastores y el personal del presbiterio Emmanuel. Jesucristo no nos ha llamado a hacer política, no nos ha llamado a ser grandes predicadores. Nos llamó, como dice Mateo capítulo 5 en el sermón de las bienaventuranzas, nos ha llamado pobres en espíritu, nos ha llamado a llorar con los que lloran, nos ha llamado a ser mansos, nos ha llamado a ser misericordiosos, nos ha llamado para ser de limpio corazón y pacificadores. El llamado que nos ha hecho el Señor es a la predicación de su palabra. En el versículo 9, hermanos, hay un dato que me llama la atención. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote es Esdras. Nehemías el gobernador,
un liderazgo civil. Esdras el sacerdote, un liderazgo espiritual. Querida iglesia, si queremos como iglesia honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos y debemos aprender a trabajar en unidad, los pastores y los ancianos, unos llamados a administrar, otros a educar a la iglesia por medio de la Escritura. De lo contrario, lo único que saldrá dañada es la iglesia, la esposa de Cristo. El avivamiento en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, siempre debe traer unidad. La Escritura dice en el versículo 9 que el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo? ¿Por qué llora la iglesia, hermanos? Tengo quizás 3 posibilidades. La primera es comprender la Escritura. Comprendemos nuestra bajeza, comprendemos nuestra miseria, comprendemos nuestra condición delante de Jesucristo. La carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 23 nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no el que la practica o hacedor, es semejante al hombre natural que mira su rostro en un espejo. La palabra, hermanos, cuando la comprendemos, nos muestra lo miserable que somos y la necesidad que tenemos de Jesucristo. La palabra también, hermanos, nos enseña lo siguiente. Quizás lloraban porque se lamentaban de lo que habían perdido. El salmista David, en el Salmo 51:11, nos habla que después de su caída, de la caída del gran rey David, él exclama: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, Jesucristo nos sacó al pueblo de Israel del cautiverio. No solamente los hizo libres para quedarse ahí, nos haya sacado de un cautiverio, nos hizo libres. Pidamos al Señor que no quite su Santo Espíritu. La tercera posibilidad que encuentro, hermanos, de por qué el pueblo lloraba, es posible que el pueblo llorara de alegría al escuchar la esperanza que la Escritura puede traer al pueblo, a la iglesia. La alegría por tener un templo donde podemos adorar a Dios, hermanos, o puede ser la alegría por la unidad que solo Cristo puede dar. Unidad de estar juntos como pueblo, como iglesia. Queridos hermanos, un avivamiento trae respuesta a la Escritura, trae obediencia a la Escritura, trae unidad al cuerpo de Cristo, trae confesión de pecados. El avivamiento, hermanos, también es dar, y es el poder del Espíritu Santo. Para este honorable presbiterio Emanuel, para los pastores, para su personal, para los ancianos, para la iglesia, el Señor Jesucristo está convocando a su iglesia como el gran sumo sacerdote, y nos corresponde este avivamiento. Podemos ser la iglesia, el presbiterio que marca las próximas generaciones, como la generación de Nehemías. Es el día de construir, iglesia amada. El Evangelio, la Escritura me enseña cómo vivir. Ignorar la Escritura, el Evangelio, queridos hermanos, trae grandes consecuencias. El libro de Amós nos dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido porque no conoce mi nombre, parece no seguir mis instrucciones. En la historia de las naciones nació una clase de cristianismo en donde no había verdades absolutas de un Dios absoluto. No había un compromiso, había un relativismo en donde el Evangelio podía ser moldeado por las manos de los pensamientos humanos. Lo que debemos hacer como presbiterio y como iglesia, príncipe de paz, hermanos, son tomar en cuenta muy en serio la Escritura, porque nos puede traer grandes consecuencias ignorar el Evangelio.
En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 nos dice el Señor: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hemos quebrantado, hermanos, uno de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo? Al dejar nuestro primer amor. Le quiero exhortar y le quiero animar, iglesia, en el nombre de Jesucristo, que nosotros busquemos al Señor de todo nuestro corazón, porque si Jesucristo es mi redentor, mi redención exige una respuesta. Si Cristo es mi conquistador, hermanos, mi conquista en Jesucristo exige una respuesta. A saber, pertenecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pertenecer a la iglesia de Cristo, exige cambios. Jesucristo es nuestro avivamiento. Tenemos que vivirlo, hermanos. Tenemos que vivirlo. Querida iglesia, príncipe de paz, deseamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tú empieces con tu familia, con los sacerdotes, con los esposos, con las esposas, con los hijos, a volver a avivar esa llama que algún día llegó a tu vida y se llama Jesucristo. De nosotros depende, queridos hermanos, porque somos el medio para que Jesucristo sea difundido. De nosotros depende, hermanos, el que nuestros hijos conozcan a Jesucristo por medio de cada una de nuestras acciones. De nosotros depende ser sacerdotes del hogar. Hermanos, podemos ser de una generación callada, omisa, hermanos, una generación que no dice nada frente al pecado, frente a las situaciones, que se queda callada. Podemos ser una generación impávida, pero no creo que eso sea lo que el Señor Jesucristo nos enseñe en su palabra. A todos los que Él escogió, los ha dejado, los ha demandado a que dejen las redes, a que caminen con Él, a que tomen su cruz, hermanos, a que continuemos. El caminar y seguir a Jesucristo no va a ser nada fácil, pero garantizada tenemos la victoria en su nombre. Le animo, querida iglesia, príncipe de paz. Le animo que cada día usted realice nuevamente un culto familiar y que levantemos el nombre de Jesucristo en nuestros hogares. Exaltemos su nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí en tu hogar. Vamos, iglesia, le animo en el nombre de Jesús. No abandonemos la obra que fue puesta en nuestras manos. Jesucristo es mi gran avivamiento. Tenemos que vivirlo, hermanos. Que así sea, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Te agradezco, Padre, por permitirme a través de este audio ministrar al pueblo, a la iglesia de Príncipe de Paz. A cada uno de los hermanos que están escuchando la palabra, toca su corazón, Padre. Y que el poder de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Señor, anímalos en tu nombre, porque creemos que tu nombre es suficiente. Te ruego, Padre, que no los dejes descansar y que tu Espíritu Santo hermoso los instruya y los lleve, Padre amado, a buscarte siempre. Aviva al presbiterio Emanuel. Gracias, amados hermanos, porque oramos en el nombre bendito de Jesús. Gracias, hermanos. Soy su servidor, el pastor Alberto Ríos Ortiz, y me dio mucha alegría, aunque sea por este medio, poder haberte servido y glorificar el nombre del Señor. Espero que tú te estés gozando, aún en medio de cualquier adversidad, para la gloria del nombre de Jesucristo. El Señor te bendiga. Amén y amén.